pues ahora sí, yo quiero arrancar con esta mesa. La hemos llamado ecofeminismos, pero en realidad hay muchas maneras de nombrar las luchas de las mujeres, de los cuerpos feminizados. Hay una serie de palabras, de apuestas gramaticales también para poder caracterizar y autorreconocernos desde la diversidad de las luchas que estamos dando. Hablamos de luchas de mujeres, pero también hablamos de feminismos populares, ecoterritoriales, feminismos por lo común, feminismos comunitarios, feminismos ecoterritoriales en defensa de la vida, en fin, hay una serie de maneras que queremos también ser muy respetuosas y reconocer esas diferencias también al nombrar, y bueno, de algún modo en esta mesa están reunidas esas pluralidades, ¿no?, de lo que componen este abanico tan abierto y tan nutricio de luchas en defensa de la vida y principalmente de lo que implica la participación de las mujeres en estos procesos de antagonismo y de lucha contra tantas ofensivas que se están volcando sobre sus territorios y contra sus fuentes de vida. Entonces, bueno, pues a mí me da mucho gusto poder estar aquí moderando esta mesa. Yo me presento muy rápido, soy Mina Navarro, yo nací aquí en la Ciudad de México, pero bueno, ahora vivo en Puebla y allá hago parte de un espacio colectivo que se llama Entramados Comunitarios y Formas de lo Político, dentro del posgrado de Sociología de la Universidad Autónoma de Puebla, y también, bueno, hago parte de otras apuestas colectivas en Ciudad de México y también en Puebla. Entonces, pues eso, me da mucho gusto poder estar acá, pudiendo facilitar este diálogo, esta conversación con compañeras a las que admiro y que al conocer sus luchas realmente me ha impresionado y me ha afectado mucho lo que ellas vienen haciendo en unas trayectorias tan largas, ¿no?, de defensa de sus territorios. Entonces, bueno, primero quiero presentar aquí quien está a mi izquierda, Sara López. Ella es una compañera que viene del sureste de Campeche, del Movimiento de Resistencia Civil de la Candelaria, del Consejo Regional Indígena Popular de Spujil, y bueno, Sara, ya ella también les contará, pues ha venido, digamos, en una trayectoria muy larga de lucha con sus propias tramas comunitarias, enfrentando una serie de despojos, de amenazas en su territorio, pero la más reciente tiene que ver con este gran megaproyecto, el Tren Maya, el mal llamado Tren Maya, que ustedes seguramente conocerán y que ahora desde la voz de Sara también podremos conocer un poco más cuáles están siendo las tremendas afectaciones de este megaproyecto que ya está en marcha. Y bueno, cuál es la lectura también que se hace desde allá frente a esto, en relación también, ¿no?, con todo un reordenamiento de los territorios, del cual es parte este megaproyecto, digamos, que está implicando tanta devastación. Por otro lado, presento también a la compañera Yayo Herrero, que está aquí a mi derecha. Bueno, ella viene de España, pues también es un gusto poderla tener acá con nosotras, que también ahí se fueron alineando las energías cósmicas para que ella pudiera estar en este congreso, porque iba a ser otro tipo de actividades en México. Entonces, en fin, todo fue dándose de forma muy fluida para que ella pudiera estar acá también con nosotras. Ella es activista, es ecologista, es feminista y es integrante desde hace muchos años de una experiencia muy interesante en España que se llama Ecologistas en Acción, que es una confederación de cientos de organizaciones ecologistas, realmente una organización muy potente, muy interesante en términos de cómo se han ido confederando a nivel nacional y desde una diversidad enorme, ¿no? Desde organizaciones más chiquitas, más grandes, y pensando mucho desde la clave o las claves que nos regalan los ecofeminismos. Así que bueno, Yayo, muchas gracias también por estar acá. Y finalmente quiero presentar a la compañera Claudeli Santos. Ella viene de Brasil, ella es defensora de derechos humanos, es coordinadora del Instituto C. Claudio y María. El nombre de esta organización está relacionado con los nombres de su hermano y de su cuñada, que fueron asesinados en 2011 por ser defensores de su territorio. Y digamos que, bueno, Claudelis, en esa también trayectoria muy larga de lucha y con tanta violencia de por medio, bueno, pues ella también nos viene a compartir mucho de lo que está ella con otras compañeras
haciendo allá, sobre todo compañeras que están enfrentando pues distintas, digamos, lógicas de violencia y que ya, bueno, está también, ¿no?, generando formas, ¿no?, de responder colectivamente a esta violencia, ¿no?, dando posibilidad pues a un acuerpamiento entre mujeres que sabemos que es muy importante y aprendemos mucho de Claudia Elisa en ese sentido y de lo que nos han contado que ella hace allá. También es consejera de Derechos Humanos del Estado de Pará, en la Amazonía brasileira, y bueno, pues también ella tendrá mucho que contarnos de lo que están enfrentando en su territorio. Así que miren, bueno, ahora quisiera yo contarles un poquito de la dinámica después de haber presentado a las compañeras. Fuimos conversando entre las cuatro y nos parecía importante poder ir hilando los diálogos y las conversaciones en torno a algunas preguntas que nos dieran pie para que cada una fuera contando desde su propia experiencia, pues digamos, las distintas dimensiones, ¿no?, de su lucha y de los conflictos que están enfrentando. Así que la idea es que, pues eso, vayamos conversando en torno a 3 preguntas. Vamos a lanzar una primera pregunta y la idea es que las 3 las vayan respondiendo y pasemos digamos, a ir, ¿no?, como viendo de qué forma vamos también reconociendo, ¿no?, estas dimensiones comunes en lo que cada una va contando, para que ahí sí ya demos pie al momento, ¿no?, pues de circulación de la palabra con todos ustedes y todas ustedes. Entonces, bueno, yo quiero arrancar con esta primera pregunta que nos hacíamos y que veíamos que era importante arrancar y empezar por ahí, que tiene que ver con lo que desde las luchas de las mujeres se está diagnosticando, se está leyendo de la realidad, ¿no? Es un lugar también específico desde donde las mujeres están haciendo estas lecturas. Sentimos que son lecturas que están pues partiendo de lo que implica la reproducción de la vida y desde esa relación directa con los medios de vida y con las fuentes de vida y con la defensa de la vida, pues hay una lectura también concreta sobre lo que está pasando en los territorios, pero no solo lo que pasa directamente ahí, sino lo que pasa en términos también globales, ¿no? Y son lecturas que generalmente se van conectando en términos de una visión mucho más amplia de cómo se están organizando los poderes, cómo se está organizando también la violencia en sus distintas formas. Y ahí, bueno, traíamos también a la conversación lo que Moira Millán, una compañera que hace poquito nos visitó en México, que vino del territorio mapuche y que ella nombra como terricidio. Y nos hacía sentido hablar de terricidio porque ella lo que nos contaba es que es una forma de ir destruyendo la vida en todos sus modos. Estamos hablando de una guerra contra la vida, contra las formas colectivas, y que esa guerra va tomando distintas formas, y que algo muy importante de esta guerra, ella nos decía, de este terricidio, de esta enorme ofensiva global, capitalista, patriarcal y colonial, es que no solo se están arrasando los ecosistemas tangibles, ¿no? También hay una guerra contra los mundos perceptibles, contra la dimensión espiritual, los saberes, los conocimientos, las fuerzas del universo, la ancestralidad de muchas de estas comunidades y mundos de vida que han sabido cultivar estas fuerzas a través de sus prácticas de hacer la vida sin destruirla, ¿no? Y de tejer otro tipo de relaciones de interdependencia. Entonces, en ese sentido, lo que quisiera preguntarles a las compañeras es cuáles son las expresiones, ¿no?, de este terricidio que ustedes están viendo en sus territorios de vida, cómo los están nombrando también ustedes, con qué vocabularios, con qué lenguajes también, ¿no?, están tratando de nombrar esto, de hacerlo visible, y qué de esto les parece importante comunicar al resto, ¿no?, sabiendo que todas acá estamos con una atenta escucha para poder también hacer que esto resuene, ¿no?, hacia otros territorios y tenga también otros alcances en términos de irnos acompañando entre las distintas luchas de las que somos parte. Así que bueno, le paso el micrófono a Sara para que ella pueda arrancar con esta primera pregunta. Hola, buenos, ¿se escucha?
¿Sí se escucha? Ah, ok. Pues buenos días a todos y a todas. Primero que nada agradecer de antemano la invitación a participar en esta mesa y compartir lo que vivimos, compartir lo que estamos pasando en nuestros territorios. Como lo dijo la compañera Mina, soy Sara López González, soy de la parte sur-sureste de México, de la península de Yucatán, del estado de Campeche. Mi municipio donde nací, donde vivo, es en Candelaria, Campeche. Pero estoy colaborando, apoyando en 2 municipios, como es en Candelaria, con el movimiento de la resistencia civil contra las altas tarifas de la energía eléctrica. Llevamos 18 años sin pagarle un peso a CFE. Hemos sufrido criminalización, sí es cierto, lo hemos sufrido, hemos estado en la cárcel por 11 meses, y no por pagar la energía eléctrica, sino por un delito que nos inventaron. Que de esos el gobierno es experto en eso, ¿no? Y en el municipio de Calakmul soy integrante, ahorita soy la representante legal del Consejo Regional Indígena y Popular de Ixpujil. En estos 2 municipios pues ya tenemos muchos años trabajando en la defensa del territorio, en la defensa del agua, en la defensa de la tierra, en defensa de la vida. Ya tenemos muchos años en esto. Ambas organizaciones pertenecemos al Congreso Nacional Indígena. Comentar que lo que estamos viviendo nosotros, más bien nosotros le llamaríamos, o yo en mi caso le llamaría, que es el crimen. Todas estas empresas y megaproyectos que están en nuestros territorios están cometiendo un crimen, están cometiendo la desaparición de todo lo que nos pertenece. ¿Por qué le decimos crimen? Es un crimen a la vida, es el ecocidio, es el asesinato a la vida. Porque estas empresas o estos megaproyectos que están llegando a nuestro territorio y que ya llegaron, como el mal llamado Tren Maya, pero también hay otras empresas que están trabajando en el territorio, en la península de Yucatán, y quienes somos afectadas y vulnerables somos las mujeres, y que somos las que salimos adelante, las que vamos adelante de una movilización, de una marcha, las que alzamos la voz, pero el trabajo, el proceso lo llevamos en conjunto con los compañeros, con los hombres. Nos están matando la tierra, nuestra madre tierra, que es la vida de los pueblos, de los indígenas y no indígenas. Nos las están envenenando con el glifosato que usan para toda la industria de sobreplantaciones, monocultivos, como es la palma africana, como es la soya transgénica, el sorgo, entre otros, que han sido miles de hectáreas devastadas, pero que estas empresas usan el glifosato, usan otros químicos, entonces contaminan el aire, contaminan la tierra, contaminan el agua, y quienes sufrimos las consecuencias pues son los pueblos indígenas. Se han hecho análisis en zonas de Campeche donde la leche materna ya tiene glifosato, la pipí de los niños ya tiene glifosato, y muchas mujeres han tenido a sus hijos que nacen deformes por el glifosato, porque el agua está contaminada, el agua que se consume tiene glifosato, y todos los alimentos que comemos igual. Entonces están acabando con la tierra, que es la vida de nosotros, que es nuestra madre la que nos da la vida. También están la devastación tan tremenda, más de 7 millones de árboles deforestados, con todas estas plantaciones de monocultivos, pero también ahorita con el mal llamado Tren Maya, el tren militar le decimos, porque es el ejército el que está construyendo estos tramos, ¿no? Entonces esta devastación trae sus consecuencias, y que lo sabemos de antemano todas y todos, ¿no? O sea, y que no nada más es a la península de Yucatán, sino es al mundo, porque uno de los pulmones a nivel mundial es la reserva de la biosfera de Calakmul, y que ha sido devastada.
y que el calentamiento global ha sido muy fuerte en estos últimos años. Bueno, en la península el clima es de 38, 40, ahorita ha subido a 45, a 43. El calor es sumamente fuerte, pero ha sido por toda esta contaminación que las empresas transnacionales nos han traído a nuestro territorio. Entonces, quien sufre son los niños, las personas de la tercera edad, las mujeres, y bueno, igual los compañeros, ¿no? Pero somos las más vulnerables con toda esta contaminación al tener a cielo abierto. Nosotros le decimos los bancos de Sascat, que es una tierra blanca, que es la que usan y que usaron para trabajar todos los tramos de las vías férreas del mal llamado tren militar. Y han estado a cielo abierto, ha sido una contaminación de polvo, que ya no se ve el sol. Esto pasó el año pasado, entonces ha sido una contaminación y la consecuencia es las enfermedades de vías respiratorias y las enfermedades del sistema digestivo. Entonces ha estado la contaminación, en el caso de Candelaria, más fuerte que aquí en la Ciudad de México, más elevado que aquí en la Ciudad de México. Entonces ha habido, por eso le decimos nosotros que es un crimen a la vida, porque nos han estado matando a los murciélagos, que son los polinizadores, nos están matando a las abejitas con el glifosato, con la devastación tremenda que hay en el territorio, y se nos están muriendo las abejas. Y sabemos de antemano que las abejas también son polinizadoras, pero que también la miel es que lo usamos los pueblos indígenas. Y que de ahí también es como el sustento de las familias, porque hay comunidades indígenas donde la mayoría son apicultores y con esta mortandad pues baja la producción de la miel, ¿no? Entonces, y baja como el ingreso a las familias. Nos están contaminando los cenotes, nos los están destruyendo. Los cenotes que son sagrados para los pueblos mayas, que se han cuidado por años, por siglos, por nuestros abuelos, por nuestros ancestros, que lo hemos cuidado, pero que ahora viene un megaproyecto a destruírnoslos, a contaminarlo. Entonces es la destrucción total de la vida, es la destrucción que estamos sufriendo, compañeras y compañeros, no es invento. Es el sufrimiento que estamos pasando y nos podemos llevar aquí horas hablando sobre los impactos ambientales, sociales, culturales, políticos, económicos de estas empresas, de estos megaproyectos como son las granjas porcícolas que están contaminando fuerte, en este caso el estado de Yucatán, pero que están contaminando el agua, está contaminada el agua, lo que sufren las personas de las comunidades de los pueblos mayas por estas granjas porcícolas, los paneles solares, los molinos, o sea, ha sido una destrucción total. Digo, se me acaba el tiempo, pero yo creo que en el transcurso vamos a ir platicando de todo lo que estamos viviendo y estamos sufriendo, en este caso en la península de Yucatán. Muchas gracias. Muchas gracias, Sara. Como decía ayer Aida, ¿no? Es muy difícil este rol de estar controlando y gestionando los tiempos, pero bueno, la idea es que podamos organizar nuestra hora que tenemos de diálogo, alrededor de 5 minutos por respuesta, para que nos dé tiempo y podamos también tener este chance de conversar con ustedes. Así que, bueno, ahora le pasamos el micrófono a Yaya. Buenos días a todas las personas que estáis aquí. Bon dia, Claudelis y Gilda. Es un gusto y un placer poder estar aquí, ¿no? Y como tenemos 5 minutitos, voy a ir directa, un poco esquemática a las cuestiones que nos planteaba Mina, ¿no? A ver, yo quiero en primer lugar decir desde dónde vengo yo y desde dónde voy a hablar, ¿no? Yo soy una mujer que vive en un país del sur de Europa. Nací y viví la mayor parte de mi vida en la ciudad de Madrid. Sí, vale, disculpa, sí. Digo que nací en la ciudad de Madrid, que es donde he desarrollado la mayor parte del activismo y mi vida.
y desde hace apenas 5 años vivo en un pueblo muy pequeño en el norte del país, un pueblo ganadero. Es un pueblo de 200 habitantes y bueno, es allí donde me encuentro ahora, ¿no? Lo digo porque la práctica política siempre es también una práctica situada y el hecho de vivir y estar en un determinado lugar condiciona y llena de sesgos lo que se comparte, ¿no? Lo planteo desde ahí para que entendáis desde dónde lo voy a hablar, ¿no? ¿Cómo nombramos el terricidio? Nosotras solemos hablar mucho de guerra contra la vida, ¿no? De un momento, coincide con lo que decía Sara, también con lo que decía Mina, de absoluta guerra contra la vida, al menos en 3 dimensiones. Una guerra contra la vida física, podríamos decir, y lo vemos en la incidencia del calentamiento global, que en el sur de Europa es muy, muy, muy fuerte, ¿no? También lo vemos en la dinámica digamos, de extractivismo tan brutal que provoca nuestro modelo de vida habitualmente sobre otros territorios, en concreto y dentro del Estado español los territorios de Abya Yala, de lo que llamamos América Latina, pero también de África, es decir, la economía española materialmente es muy dependiente del continente africano, muy extractiva y depredadora del continente africano. Hablaríamos también de los problemas del agua, de los problemas con la biodiversidad y la destrucción de los territorios, de la alteración de los ciclos naturales, es decir, una guerra contra la vida física, contra también nuestros compañeros de aventura planetaria, cuerpos vegetales, cuerpos animales, incluso microorganismos, insectos, anfibios, es decir, un poco toda la vida toda la trama de la vida de la que formamos parte, ¿no? En segundo lugar, otra dimensión de esta guerra contra la vida es una guerra, y en este caso me voy a centrar más en la guerra contra las condiciones de vida de las personas, ¿no? Hablaría de precariedad y de desigualdad, una brutal precariedad en las vidas y una tremenda desigualdad. Desde luego, si lo vemos en términos norte global, sur global, es evidente, pero también dentro de los propios territorios en los que yo vivo se está incrementando de una forma muy fuerte la desigualdad. Se da la circunstancia de que incluso personas que tienen empleo y supuestamente tienen todas las condiciones para poder satisfacer sus necesidades no lo pueden hacer. Hay una brutal crisis de vivienda, muchas dificultades también, como decía Sara, en esto coincide, en el acceso a la energía, muchas familias, muchas unidades domésticas que no tienen acceso a la energía, y hablamos de un empobrecimiento en el acceso a alimentos suficientes y de calidad, en algunos casos, es decir, una profunda, digamos, desigualdad y precarización que está sexuada, es decir, afecta mayoritariamente a mujeres, afecta mayoritariamente a las personas migradas, afecta a las personas no blancas mayoritariamente en esto que se ha llamado interseccionalidad, que liga diferentes aspectos que tienen que ver con la desigualdad, con la jerarquía y con la violencia, ¿no? En esta guerra contra la vida es muy importante para nosotras en este momento hablar de lo que tiene que ver con el fenómeno migratorio y con la cuestión migratoria, ¿no? Porque se está dando un proceso de despojo y de expulsión de muchas gentes de sus territorios, y algunas de estas personas, las que pueden, migran hacia el continente europeo. Y lo que estamos viendo es que si las vallas que rodean la Europa rica se abren y se cierran todos los días para que entre energía, materiales, alimentos, minerales de los países de las personas que migran, las fronteras, sin embargo, se cierran a cal y canto para que entren las personas expulsadas, ¿no? Y luego lo digo de una forma un poco provocadora, espero que luego tengamos ocasión de compartir, la extensión de un modo de vida fascista. Fascista. Yo creo que no se puede llamar de otra manera, ¿no? Y es lo que se está viviendo, y lo que se está viviendo es un proceso, digamos, de brutal violencia, digamos, contra las personas que migran. Un incremento tremendo del racismo ahora ya explícito, ¿no?
y de tratar a una parte de la población, tanto autóctona como migrante, como si fuera población sobrante. Y el último elemento que quería señalar de esta guerra contra la vida es una guerra profunda contra los vínculos y las relaciones. La vemos plasmada en lo que hemos llamado crisis de cuidados, es decir, las dificultades que tienen mayoritariamente mujeres, no porque estén mejor dotadas, en mi opinión, genéticamente para ocuparse del cuidado de otras personas, sino porque es el rol que asigna de forma no libre el patriarcado, las dificultades de las mujeres para cuidar, es decir, las dificultades de muchas mujeres para sostener la vida en un sistema que, sin embargo, le declara la guerra a la vida, ¿no? Otro elemento de esta guerra contra los vínculos y las relaciones tiene que ver con la persecución, digamos, del activismo y de la solidaridad, ¿no? En este momento, las leyes, el derecho, se está utilizando como arma contra las personas organizadas, ¿no? Se está utilizando como arma a partir de fenómenos de criminalización, de judicialización y de, digamos, planteamientos de denuncia que, por ejemplo, por tirar agua teñida con remolacha que se limpia al día siguiente en la puerta del Congreso de los Diputados, llega a pedir varios años de cárcel contra las personas que en este momento están enjuiciadas, ¿no? Y en ese marco de guerra contra los vínculos y las relaciones es donde sitúo yo este proceso de arrastre hacia el fascismo del conjunto de las sociedades, ¿no? Un proceso, digamos, que en este momento está generando una cultura de odio y una politización del odio, que en mi opinión es ahora mismo uno de los mayores retos que hemos de trabajar y contra el que nos tenemos que organizar. Dejo aquí. Pues adelante, Claudelis. Se me olvidó presentar a la compañera Inka, que también nos está acompañando aquí en la mesa, que nos va, bueno, pues a apoyar, ¿no?, en algunas cuestiones de traducción del idioma, aunque bueno, Claudelis va a compartir su intervención en su idioma y lo va a hacer de forma un poco más lenta, pero bueno, la idea es que ella lo vaya haciendo a su propio ritmo y cualquier cosa ella ya nos va diciendo. Buenos dias, bom dia a todos, todas e todes. Eu sou Claudelice Santos, sou do estado do Pará, da Amazônia brasileira, e Chica, da Universidade da Bahia, vai me ajudar com a tradução. Vou falar um pouco mais devagar e qualquer dúvida pode levantar a mão e Chica vai apoiar a gente com os idiomas. Eu venho de uma região do Pará, na região sudeste, que é uma região de muita violência histórica. Palco do massacre de Eldorado dos Carajás, massacre de Pau d'Arco e inúmeros assassinatos de defensores sindicais, defensores de direitos humanos, da floresta. E esse contexto vem de muito tempo. Desde quando o Estado brasileiro um dia olhou para a Amazônia e falou: olha, lá não tem ninguém, vamos ocupar fazendo as piores barbáries que a humanidade pode ver, tirando os povos e as comunidades tradicionais de seus territórios, passando estradas por cima desses territórios, portanto, por cima dos nossos próprios corpos. Infelizmente, essa realidade, ela apenas se sofisticou, ela mudou a forma em que o Estado vem fazendo as violências contra os territórios. Nesse lugar, apesar de tanta dor e sofrimentos e perdas, a gente, principalmente as organizações sociais de base, tem resistido fortemente a esse sistema. Ao passo que eles se sofisticam, a gente se une cada vez mais em rede. Quando a companheira fala no terricídio, logo vem na nossa cabeça uma esterilização da terra. E essa esterilização da terra
não é apenas do solo em si, mas é de toda a vida que tem na terra, incluindo a nossa. As formas como que a violência chega nos territórios, ela é tão brutal que daqui a alguns anos, se nós não nos mobilizarmos mais fortemente ainda, é que a terra não vai mais nascer nada. E com isso a gente vai morrer. Os nossos e as nossas que vieram antes na luta já falavam isso. Foram ignorados, silenciados, invisibilizados e assassinados. Zé Cláudio e Maria, o meu irmão e a minha cunhada, denunciavam isso. Lutavam coletivamente, fortemente, para a defesa do território. No entanto, o que nós chamamos de consórcio de morte conseguiu derrubá-los. Zé Cláudio e Maria viveu décadas sob a ameaça de madeireiros, garimpeiros que fazem mineração ilegal e políticos da região, porque quem aperta o gatilho não aperta o gatilho sozinho. Existe uma organização da morte por trás. E eu digo que o principal que aperta o gatilho é o Estado, porque é o Estado que permite que os territórios sejam invadidos, que os defensores da floresta sejam mortos. Então, quando essa forma de violência ultrapassa não apenas a terra, a floresta, a água, mas a nossa carne, a gente tem que continuar de pé. Mesmo com as dores, mesmo tendo os nossos corpos aprisionados, a gente deve continuar. E a resistência do movimento social na minha região se faz com defesa do território, autoproteção, junção das lutas que chamamos de aliança entre os povos da floresta, povos do campo, povos indígenas, os povos dos maretórios. No Brasil tem muitos maretórios. Então, quando o Estado brasileiro diz que os nossos corpos, que as nossas vidas e as nossas lutas não são importantes, são corpos matáveis, a gente levanta e fala não, mesmo quando isso nos corta a alma. E ao longo desses anos, com essas experiências tão dolorosas, nossas redes têm se fortalecido e a gente tem cobrado do Estado brasileiro com mais veemência para que respeite as formas de organicidade dos territórios. Os povos indígenas têm autoproteção, os povos quilombolas, que no Brasil são povos afrodescendentes que vivem em comunidades muito parecidas com os povos indígenas e as comunidades tradicionais, que respeite a nossa forma de cultura, de viver e de se organizar. Então, quando a gente sai para falar dos nossos, da nossa forma de cuidar e proteção da terra e do povo, a gente também leva essa reflexão que os nossos territórios resistem há muitos e muitas centenas de anos a esse sistema que se sofisticam. Eu acredito que essa sofisticação da violência contra os territórios seja onde há meio ambiente protegido pelos povos e as comunidades. Então, a gente reza para um dia nós termos um fortalecimento muito maior e muito mais estratégico, não só entre os povos do Brasil, os povos da América Latina, mas o povo do mundo. Muito obrigada. Muchas gracias, Claudelis. Bueno, ahora otro de los puntos que conversábamos después de esto que ustedes han puesto ya sobre la mesa y que se iba conectando también, tenía que ver con cuáles son, ¿no? Frente a
estas ofensivas que se están viviendo en los territorios y que ustedes han nombrado como crimen a la vida, esta guerra contra la vida, esta barbarie, ¿no? Y que quizá habría que hablar en plural de esto, porque sí son muchas las formas diversas que también se están enfrentando en cada territorio, ¿no? Aunque hay elementos comunes, es importante ir diagnosticando esas diferencias, pero algo que veíamos también es que en estas ofensivas, en estas guerras, hay también desafíos o problemas comunes. Con todas las diferencias que esto también tiene, sí queríamos conversar en torno a eso. Vemos que al menos a nivel organizativo, a nivel comunitario, depende, ¿no? de las instancias de participación de cada una de ustedes, en donde cada una de ustedes está participando, desde dónde se están acuerpando. Lo que sí veíamos es que, o vamos viendo, ¿no? Y que incluso ayer en los diálogos que tuvimos entre algunas compañeras también en este espacio, es que hay una serie de límites, ¿no? Problemas muy duros que se están enfrentando en el día a día y en distintos niveles, no solo en términos de lo que el enemigo, ¿no? nos pone enfrente y los distintos dispositivos o estrategias que van debilitando las luchas, ¿no? Y que hay como toda una ingeniería de conflictos en ese sentido, o al menos así hemos pensado desde acá, cómo los poderes se van también organizando y van eso, ¿no? Como tratando de cercenar nuestras propias capacidades políticas, nuestras capacidades para decidir, para organizar, para deliberar, para también tener confianza, ¿no? Para poder generar vínculos. Entonces, claramente hay eso, una serie de estrategias que se vienen contra los procesos organizativos, pero también a nivel, digamos, interno de estos propios procesos organizativos, vemos que hay problemas que a veces son recurrentes y que después vamos viendo que hay otras experiencias o en otros tiempos esto ya se ha enfrentado. Y de los feminismos hemos aprendido mucho que es también necesario e incluso vital conectarse con otras genealogías de lucha para, digamos, no sentir que estamos empezando de cero y que ya hay otros que ya han enfrentado eso, ya han encontrado maneras. Entonces yo ahora quisiera preguntarles, ¿no? Dentro de, digamos, estos distintos niveles tan complejos de lo que se está viviendo colectivamente, comunitariamente en sus luchas y desde esas situaciones concretas, ¿cuáles están siendo esos problemas, ¿no? O esos desafíos que ustedes están viviendo, o al menos los que creen más importantes de hablar en este momento, para que vayamos viendo cómo le vamos dando vueltas juntas a eso y también qué estrategias se están tejiendo para encarar eso, ¿no? O al menos para limitar esos daños o para ver cómo le vamos haciendo en términos de fortalecer lo más importante que es nuestro común, que somos nosotros y que es esa trama de la vida de la que somos parte. Entonces, bueno, yo quisiera que pensáramos en esa pregunta, en esto de los desafíos, y quisiera darle primero la palabra ahora a Yayo, para irle variando al orden de las respuestas. Muy bien, yo voy a compartir desde la experiencia mía en Ecologistas en Acción, que es la organización de la que yo formo parte, ¿no? ¿Qué veo yo que nos está sucediendo en este momento? Y creo que le pasa a otros movimientos también sociales dentro del Estado español, ¿no? En primer lugar, que hay un desequilibrio de poder brutal. Es decir, ahora mismo tenemos un verdadero problema de poder, ¿no? Está el poder político, el poder económico y sobre todo también, y muy ligado a ambos, el poder mediático, que en este momento está haciendo un daño, creo yo, terrible, ¿no? Con lo que está suponiendo las redes sociales, por ejemplo Twitter, como extensión de culturas de odio y extensión de bulos que hacen que haya una buena parte de la población que pisa suelos de realidad completamente distintos. Es como si no se viviera en el mismo mundo a la hora de... Hemos tenido hace poco una dana bastante grande en Valencia y era interesante mirar la información que se estaba compartiendo en determinados lugares para entender un poco a qué nivel y qué importancia tiene, digamos, la necesidad de poder pisar un suelo material, un suelo de hechos común para intentar generar unos mínimos consensos
entre población. Luego, por tanto, hay una parte que tiene que ver con el poder que es evidente, ¿no? Y luego está un poco el cómo nos organizamos. Y yo les quería compartir un poquito de mi experiencia, ¿no? Mi organización Ecologistas en Acción es una confederación, nació con unos 300 grupos ecologistas en todo el Estado, ¿no? Y se confederaron los grupos, es decir, es una organización de grupos, donde hay grupos insulares y peninsulares, urbanos y rurales. Hay grupos que tienen una identidad, digamos, nacional diferentes. Por ejemplo, tenemos grupos que son activistas en Cataluña, que son activistas en Euskal Herria o en Galicia, ¿no? Y que tienen, digamos, además, luchan, digamos, contra una visión estatal, centralizada, hegemónica de lo español, ¿no? Lo digo para que se entienda varias lenguas, para que se entienda la diversidad del movimiento y que está atravesado por tensiones que no son solamente las de la lucha en defensa del territorio o en defensa de los derechos humanos, sino también las propias tensiones que se producen dentro, ¿no? Para nosotras confederarnos ha sido clave. Ha sido clave precisamente intentando atajar o intentando poner algún elemento que pudiera frenar ese desequilibrio de poder. Y veíamos que una forma de intentar frenar el desequilibrio era generar una suficiente masa crítica que estuviera además asentada en los territorios, ¿no? Que no se hiciera desde Madrid ecología política para hablar desde el territorio de Aragón, sino que fueran pueblos que están asentados y viviendo cada uno de los ataques, cada una de las destrucciones, de los deterioros, los que tuvieran la voz y tuvieran un apoyo con gente que está en otros lugares, ¿no? Esto nos ha servido para atajar algunos momentos complicados. Les pongo un ejemplo, ¿no? Tuvimos y tenemos, pero tuvimos sobre todo hace años, una lucha bastante grande contra el tren de alta velocidad, y en el País Vasco se mantiene todavía una lucha contra la instalación del tren de alta velocidad en el territorio del País Vasco, ¿no? En aquel momento de lucha había una organización armada, ETA, todavía no había renunciado, digamos, a la actividad armada, y en un momento determinado pues puso una bomba en las instalaciones del tren de alta velocidad, ¿no? Nuestros compañeros de Euskal Herria, de Ecologistas en Acción de Euskal Herria, que allí se llama Ecologistak Marchan, inmediatamente fueron interpelados y acusados prácticamente de terrorismo, ¿no? Y el hecho de tener una organización confederada permitió que fueran personas de otros territorios las que iban a dar la cara en ese momento y no fueran ellos, que estaban mucho más acosados, quienes lo tuvieran que hacer. Yo creo que esa es una forma de acuerparse, es una forma de apoyarse, que yo creo que en estos contextos de cada vez mayor violencia y acoso es importante tener en cuenta, ¿no? Luego, dentro de nuestros colectivos hay que tener también en cuenta que hay tensiones que se producen, ¿no? Mi colectivo es un colectivo que no es un colectivo solamente de mujeres, es decir, nos situamos como feministas, pero está atravesado por todo tipo de sesgos patriarcales, ¿no? Y hemos tenido que trabajar bastante a lo interno cómo abordar todos esos sesgos con los compañeros y también con muchas compañeras que también tenemos esos sesgos patriarcales, ¿no? Por tanto, el elaborar prácticas y formas de tratarnos bien, es decir, generar espacios de activismo donde guste estar, donde nos sintamos respetadas, donde nos sintamos bien tratadas, porque nos va a hacer falta mucho tiempo de activismo y a nadie le gusta ser activista en una organización donde le humillan, le tratan mal, minusvaloran sus aportaciones o no se tienen en cuenta, ¿no? Por tanto, todo lo que tiene que ver con el protocolo de cuidados internos, el protocolo de buenos tratos, es para nosotras una cuestión central que ha sido bien compleja y todavía lo es. Es decir, hicimos, por ejemplo, un instrumento que le llamamos el Patriarcality Test, que era un instrumento que tenía la vocación de ser analizado en cada uno de los grupos locales, ¿no? Y al principio muchas risas, parecía muy gracioso porque lo intentamos hacer desde el humor, pero cuando se empezó a aplicar empezaron a salir los resultados, ya no gustaba tanto, ¿no? Y bueno, ahí estamos con esa lucha y con ese trabajo que nos parece clave interno, ¿no? Al igual que la acogida a las personas jóvenes, ¿no? Que es una cuestión también clave. Por ejemplo,
ejemplo, hay un movimiento muy fuerte se llama Futuro Vegetal. También el movimiento de la juventud en España creció en el Estado español creció en los últimos años, y estas personas jóvenes han ido poniendo con todo el derecho en marcha formas de organización. Se pegaron a los cuadros de obras de arte del Museo del Prado, pintaron en las paredes en ningún momento destrozaron ninguna obra de arte. Sin embargo, la respuesta de una parte de la sociedad adulta activa y movilizada, incluida la del movimiento ecologista, fue terrible, ¿no? Hubo que recordarles que las mujeres sufragistas rajaron cuadros, tiraron piedras, y que hoy en el Tate Gallery están expuestas las piedras y el cuchillo con el que rajaron los cuadros, y que quizás dentro de algunos años veamos en los museos de arte contemporáneo botes de pegamento con los que estas personas jóvenes ¿no? Quienes hemos trabajado para que la sociedad sea consciente y se active, no podemos dejar solas y abandonadas ahora a nuestras personas jóvenes que están explorando sus propias formas de activismo y con todo el derecho, ¿no? Ese es otro reto que tenemos ahora mismo. En definitiva, organizarnos para que el espacio de activismo sea también un espacio de confianza, sea un espacio de refugio y sea un espacio que sirva para sostenernos entre nosotras en un momento en el que se está produciendo un verdadero ataque, contra las personas que se activan y actúan defendiendo la vida, el conjunto de la vida y los derechos de las personas, ¿no? Bueno, el gobierno mexicano desde hace muchos años nos declaró la guerra a la guerra a los pueblos, y nos ha querido aniquilar, nos ha querido desaparecer a los pueblos indígenas. Los defensores y defensoras estamos corriendo mucho riesgo de nuestra vida. La vida de los defensores y defensoras está en peligro. Tratamos de buscar maneras y formas de cómo cuidarnos, de cómo protegernos entre ambos. México es muy peligroso el ser defensor y defensora. En México es muy peligroso alzar la voz, y han asesinado a muchos defensores y defensoras, ¿no? Cosa que de repente te llega cuando asesinan al padre Marcelo, te llega un momento de miedo, de terror, de impotencia, de rabia, que como pueblos a veces no podemos hacer gran cosa porque el gobierno tiene el poder, tiene las armas y tiene todo para irnos desapareciendo, ¿no? Entonces, pero en medio de ese gran miedo, creo que nos da el valor de continuar levantando la voz y defendiendo el territorio. Creo que otra de las cosas que estamos nosotras y nosotros dentro de nuestras organizaciones, dentro del territorio, son los programas asistenciales del gobierno. Esos programas que nos impiden seguir articulándonos, seguir haciendo trabajos comunitarios en las comunidades, porque programamos una actividad y los compañeros o compañeras que están en esos programas no puedo asistir, porque si falto a una reunión de Sembrando Vida, me cobran multa o me sacan del programa. Y el gobierno sabe de antemano, es una estrategia del gobierno, porque sabe de antemano que al darnos programas asistenciales es una manera de controlar a los pueblos, de controlar a las personas, porque por este lado te da, pero por este otro lado te destruye, te va quitando, te va acabando, ¿no? En este caso, dio primero Sembrando Vida, las becas a jóvenes construyendo el futuro, dio el aumento a los de la tercera edad, a madres solteras. Entonces, primero realizó eso para luego meter todas sus mega obras de destrucción. Entonces también ha sido para nosotros un desafío buscar las maneras y las formas de cómo llevar actividades comunitarias en medio de toda esta tormenta que el gobierno nos está poniendo. Ante todas estas obras de los megaproyectos, les
les comentaba hace un momento, el aumento al calentamiento global, el aumento a la temperatura que sufrimos todos y todas allá por todas estas mega obras que hay, que están contaminando y devastando. Estamos sufriendo también el agua, que en una zona de Campeche, que en este caso Calakmul, siempre hemos sufrido del agua, no tenemos agua, pero con esta llegada de esta mega obra y con la llegada de gente de fuera, con la llegada del ejército, con toda la militarización, nos quedamos sin agua, porque allá el agua se reparte por pipas, no habían pipas o agua para repartirle a las comunidades, porque son más de 100 comunidades en el municipio, pero era tan lamentable y triste y que te llenaba de rabia que las pipas estaban ocupadas para regar, para, no sé cómo se le llame, para tirar el agua y hacer, sobre todo donde estaban haciendo las vías férreas, ¿no? Para los tramos esto de llenar de agua y compactar la tierra. Allá sí había agua y las comunidades han sufrido de agua, ahorita por las lluvias, pero ahorita, bueno, ya llegó una temporada de que no está lloviendo, entonces se ha sufrido mucho sobre esto. Hemos enfrentado todas estas, estas son unas cosas simples que les comento, pero hay muchas más afectaciones y hay muchos más desafíos y retos que estamos pasando y que estamos sufriendo todos y todas. En medio de toda esta tormenta hemos tratado de articularnos, local, peninsular, nacional, internacional. Hemos ido varios compañeros y compañeras a otros países a dar a conocer la situación, la crisis que estamos pasando como península de Yucatán o como el sur-sureste, porque también está incluido ahí el interoceánico, ¿no? Que está conectado con esta hora del Tren Maya. Hemos tratado de buscar la manera, en medio de la tormenta, de coordinarnos entre hombres, entre mujeres, y entre mujeres hemos tratado, sobre todo con compañeras defensoras, de tener terapias como para fortalecernos, como para solidarizarnos entre todas, abrazarnos, llorar, gritar, hacer nuestras ceremonias ancestrales, porque sentimos que lo necesitamos ante todo esto que estamos pasando y que estamos sufriendo y que somos señaladas, que somos perseguidas. Tenemos una carga enorme y lamentablemente, ¿por qué no decirlo? A veces en nuestras propias organizaciones está el patriarcado, está el machismo, nos humillan, nos desacreditan, nos tratan de lo peor. Entonces sentimos pues que nos hace falta esas terapias de espiritualidad, para fortalecernos entre las mujeres, ¿no? Entonces hemos tratado de hacer eso. También pues la difusión a través de algunas que hemos estado coordinándonos, como con el Sur Resiste, entre otras organizaciones, el CNI, tratar de difundir todo lo que se está pasando, todo este crimen que está haciendo en este caso el capital y el gobierno en este caso, tratar de hacer la difusión a nivel nacional, a nivel internacional, a nivel local, para que todos sepan la situación que como pueblos estamos viviendo, ¿no? Entonces, pues hemos hecho otras cosas, ¿no? O sea, como mujeres hemos también tratado de hacer elaborar productos de las plantas medicinales, de cuidar las plantas, de cuidar la naturaleza, porque de ella vivimos también. Entonces estamos haciendo como ese tipo de trabajos, la recuperación de las semillas nativas, la recuperación de la milpa, todos esos trabajos comunitarios en medio de toda esta tormenta. Muchas gracias. Eu creio que os desafios, alguns deles que eu vou falar, não seja talvez um desafio só no território brasileiro. Eu diria que o principal e o mais forte é o medo.
porque falar a verdade é um risco. Quando você faz uma denúncia, mesmo formal ou na mídia, essa mesma mídia que já foi dita aqui, que é tendenciosa, é um risco. Você tem que tomar uma decisão. Se você fizer a denúncia contra um político, contra um madeireiro, um garimpeiro, um fazendeiro, você está assumindo um risco que talvez coloque a sua vida, ou a da sua família, ou a da sua comunidade. Então, o medo é um dos principais desafios. E quando esse medo, a gente fala do medo e a gente traz para nós mulheres, esse medo, eu diria que ele é dobrado. Porque muitas vezes, quando não conseguem chegar nos nossos corpos, tenta chegar nas nossas filhas, nos nossos filhos. Isso como uma forma de punição. Tenho uma companheira que há algum tempo um fazendeiro passou com uma caminhonete 7 vezes em cima da filha dela, porque não conseguia chegar até ela. Isso foi denunciado, isso foi registrado e até agora nada foi feito. Portanto, a impunidade é outro desafio. A impunidade quando acontece a violência velada, quando acontece a ameaça, quando acontecem os assassinatos. Porque sim, o mandante dos assassinatos do Zé e da Maria ainda estão soltos. Crime de Mariana acabaram de ser absolvidos. Então a impunidade também ainda é um desafio. Quando a gente olha para a mídia ou olha para certos lugares onde falam da gente, há uma narrativa de que a gente é contra o desenvolvimento. E ontem foi falado bastante sobre isso aqui numa mesa. Fala que nós não temos grandes coisas para oferecer para a humanidade, que, portanto, os grandes projetos de infraestrutura, como as logísticas, é que são considerados desenvolvimento. Portanto, afasta a gente, tira a gente dos territórios, leva para outro lugar para justificar isso. Esses são os desafios globais, inclusive, porque eu acredito que em outros territórios isso acontece, porque eu converso muito dentro das nossas redes, né, dos demais territórios. E o Estado tem um lado, infelizmente não é o nosso. E quando a gente fala do que nós precisamos fazer com relação a esses grandes desafios em que enfrentamos, eu acredito que é fortalecer. Aproximar o diálogo entre as comunidades de base, a sociedade como um todo, a universidade. Porque quando a gente está dizendo que os rios estão secando, que a nossa mandioca, yuca, está morrendo dentro da terra ainda, porque não está chovendo, não está brotando, porque os frutos na floresta estão diminuindo de tamanho, isso é porque a gente observa a nossa convivência com a floresta. E esse impacto vai chegar, e já está chegando, já chegou, de forma muito brutal, não só para nós, mas para toda a humanidade. Então, quando a gente assume um risco de falar a verdade, é porque a gente já está sabendo o que está acontecendo. Então, fortalecer essas comunidades de base, tanto em termos culturais como produtivo, é essencial para a manutenção da vida. Não só a vida de quem defende a floresta, de quem produz comida sem veneno, mas de toda a humanidade. Apoiar as mulheres que se fortalecem é essencial. As mulheres da minha região têm buscado no autocuidado essa forma tão nova para nós de falar de se cuidar de si mesmo, mas o autocuidado como um refúgio. Um refúgio quando ninguém mais escuta, nós nos escutamos. Nós nos abraçamos, nós criamos os espaços seguros
para a gente se sentir segura para falar dessas violências que não são ouvidas, que são ignoradas e que sempre ficam para um segundo plano, seja numa política pública, seja muitas vezes dentro do nosso movimento. As mulheres têm buscado cada vez mais ocupar espaço, mas isso tem gerado bastante debates e a gente vai para os debates quando é necessário. Porque a gente precisa, e aí é um outro desafio que a gente também tem mudado isso ao longo dos anos. As mulheres ocuparem os espaços de poder, seja na nossa associação local, seja nos espaços políticos. Eu lembro da minha comunidade, quando eu ainda era uma garota, e sempre estava no meio das reuniões, que era assim, as mulheres ficavam mais na cozinha, fazendo a comida. E uma das mulheres que quebrou essa barreira e trouxe essa visão de que nós devemos ocupar os espaços, qualquer que seja esse, foi a Maria, a minha cunhada assassinada em 2011. E ela falava que nós, mulheres, precisamos ser ousadas, que a gente tem que buscar na ousadia de lutar e de viver aquela fagulha que nos faz não parar, que nos faz olhar para os desafios, esses que eu trouxe agora, mas tantos outros, de forma ousada. Senão a gente é engolida pelo sistema, é engolida pelo patriarcado. Portanto, os desafios, são muitos, são gigantes. Parar uma ferrogrão, como estamos tentando parar lá no Brasil, e aqui eu faço uma menção à minha companheira Alessandra Munduruku, parar uma hidrovia que tenta passar por um rio e construir mais não sei quantas hidrelétricas, é desafiador, mas é necessário. Então, quando uma universidade como essa abre essas portas, trazem essas pessoas de tão diversos lugares, defensores de base, mas também pesquisadores, mas também investigadores, é essencial, porque nós precisamos dessa aliança para que tudo isso que a gente fala de forma empírica seja transformada em dados, sejam transformadas em documentos que apontem, olha, esse povo aqui, lá de Yucatán, ou lá do agroextrativista, ou lá, sei lá de onde, eles estão passando por isso com base nesse estudo científico. O que o Zé e a Maria deixou dito e que teve repercussão só depois que morreram, foi o Felipe Milanês que fez numa entrevista. A gente não pode dar valor aos povos e às comunidades apenas quando já estão mortos. A gente tem que dar valor enquanto estão vivos. As reflexões, as lutas, as redes que se formam, isso sim tem que ser fortalecido. Muito obrigada. No sé cómo vayan sintiendo ustedes, pero yo, con todos estos relatos, estas palabras y esto que se están compartiendo, siento que es muy fuerte cómo a la hora de hablar del daño y hablar de las violencias y hablar de los problemas y los límites, generalmente nuestros relatos siempre van más allá de eso, no solo es, digamos, iluminar eso que nos está afectando y que nos está drenando y que nos está quitando tanta fuerza, sino también iluminar una serie también de otros territorios y de otras posibilidades donde la vida está tratando de tomar fuerza y de abrirse camino. Siempre me parece que en las narrativas, ¿no?, de las mujeres en lucha hay esas dos dimensiones relacionadas. Hablar del daño y hablar de todo eso que se nos impone
como proyecto de muerte y como muerte que va tomando forma, ¿no? de formas muy descarnadas en la vida y en la realidad, pero también generalmente hay como una dimensión que se entrelaza, ¿no? de modo muy orgánico en relación con la vida y su abrirse camino. Entonces, bueno, muchas gracias por esto que nos cuentan, ¿no? Estas crisis múltiples de la vida, ¿no? y de su propia reproducción, pero también de esa capacidad política por ponerle palabras a lo que está pasando, por podernos comunicar con tanta fuerza lo que ocurre en sus territorios de vida y por también figurar y crear otras realidades, ¿no? Eso yo creo que es muy potente en términos también de las resonancias y de las formas en las que eso nos afecta a otras, a otros, a otras, para imaginar otros mundos y otras posibilidades. Bueno, yo estoy muy conmovida por todo lo que han contado y bueno, en eso quisiera entrelazar lo que habrán planteado con la tercera pregunta, que está precisamente relacionada con el tema de las alternativas, ¿no? y de esas posibilidades de organizar la vida de otro modo en medio de estos asedios, pero de buscar darle otro sentido también a nuestras formas de hacer política, a nuestras maneras de tejer vínculos, de entramarnos, de buscar alianzas, ¿no? incluso de darle forma a la solidaridad y a la articulación con otras y con otros. Y entonces, bueno, quisiera eso, que pensáramos ahora y que nos pudieran compartir dónde ustedes consideran que en estos momentos conviene poner las energías, las fuerzas, para poder defender sus territorios, pero también para poder mantener nuestras creaciones colectivas y poder sostenerlas, ¿no? en un tiempo, digamos, más allá de lo inmediato. Claudia Elisa, adelante, por favor. Bom, eu acho que o contexto que o mundo está vivendo, já sabemos, é desafiador, é amedrontador, principalmente para as comunidades onde essa relação de poder ela é injusta. Muitos dos nossos territórios não têm sequer comunicação. Então, quando um grande empreendimento desses chega nos territórios, todo mundo fica, o que está acontecendo? Então eu diria que a nossa energia enquanto sociedade, comunidade de base, sociedade acadêmica, poderíamos colocar em termos de energias, né, deveria ser no fortalecimento das bases. Porque para nós, povos e comunidades tradicionais, é lá no território que está todo o firmamento da nossa luta. Que está a coragem, sai das entranhas da terra do território, dos rios. Então é nessa organicidade que as energias devem ser colocadas. Nós, na nossa rede, a gente tem criado uma estratégia de divisão de tarefas, que é uma estratégia milenar, de cada um buscar uma forma, né? Claro, de manter os trabalhos na base, mas da gente sair do território, buscar e cobrar do Estado brasileiro. Por isso que nos últimos anos temos visto tanto defensores de direitos humanos, da floresta, povos indígenas, saindo do seu lugar, tendo que ir aos parlamentos fazer denúncia, tendo que ir em outros lugares. O que esse indígena, o que essa mulher agricultora está fazendo, querendo fazer no parlamento? Querendo fazer, porque a gente está saindo da nossa zona de conforto para buscar melhorias, para que não passem por cima da gente com os tratores, com os grandes projetos. Então fortalecer essas pessoas, fortalecer essas bases é essencial. E essas redes, eu acredito que elas existem em todo o mundo. Obviamente a gente tem criado uma regularização nos encontros. Por exemplo, temos uma rede que se encontra todos os anos em algum país para discutir apenas
as violências, as formas de sofisticação, mas também as formas em que os grupos e os coletivos conseguiram para reverter isso em seus países. Tem países com constituições completamente ditatoriais, tem uma diversidade grande de defensores da floresta. Então, agora, em fevereiro, faremos o 5º encontro dos defensores da floresta em Guiné-Bissau. Também um país que é, ali bastante conflituoso e que as comunidades que habitam ali, que defendem a floresta, precisam desse fortalecimento. Então a gente se encontra nos países estratégicos onde está havendo maiores ataques, claro, dentro ali do nosso grupo, e fortalecer isso é importante. Saber que existem outros povos que precisem de ajuda tanto quanto nós, mas a gente se junta para se abraçar na luta. E fazer isso é muito importante, porque a gente se fortalece também como pessoas de base. Voltamos para as nossas bases com conhecimentos, com estratégias que outros companheiros estão fazendo ao redor do mundo. Isso é muito importante. Na política, na minha cidade, um coletivo de mulheres saiu candidata a vereadora do município. Mulheres que são das bases, então isso é importante. Então a nossa energia tem que ser para fortalecer as mulheres das nossas regiões, tanto na base como as que saem também da sua zona de conforto, do seu lugar de amor e afeto para buscar melhoria em outros lugares. E já quero agradecer a participação nesse painel muito importante e dizer que mais espaços como esse sejam feitos. Ano que vem, no meu estado do Pará, será realizado a COP30. E assim, claro que nós já estamos desesperançados diante a 30ª COP. Houveram 29 outras. A última, então, foi um desastre total. Então, a gente vai se reunir, vai se mobilizar, sim, para a participação popular, confiando na nossa organicidade, confiando que a COP vai ser do povo, que a gente vai estar nas ruas, que a gente vai estar nos encontros. Convoco, sim, os povos e as comunidades para participarem. Vamos nos organizar, vamos se ajeitar, lugar para dormir, lugar para comer, porque a gente precisa ocupar esse espaço. Não pensando que a COP do clima vai ter alguma mudança efetiva, mas pensando sim que a nossa organicidade se fortalece quando a gente se encontra. E muito obrigada pela participação. Bueno, yo creo que seré muy concreta en dónde poner nuestras energías, nuestras fuerzas. Primero que lo que ya estamos en las organizaciones, buscar la manera de fortalecernos, de articularnos entre organizaciones, entre pues los estados. Yo creo que le hemos apostado a esa articulación a nivel nacional y a nivel internacional para poder decir, si tocan a uno, nos tocan a todos o a todas. También apostarle a los jóvenes y a las jóvenes, porque pues nosotras, o en mi caso, ya vamos más para abajo que para arriba, ¿verdad? Entonces, igual ya nos sentimos cansadas, yo me siento muy cansada, ya más de 40 años de lucha, entonces yo creo que hay que apostarle y seguir apostándole a que los jóvenes y las jóvenes lleven este proceso de defensa y hacer como ese nivel de conciencia, porque pues muchos jóvenes y jóvenes no ven lo importante y lo interesante de la defensa de la lucha, de la defensa del territorio, de la defensa de la vida. Entonces ahí sí que hay que poner todas nuestras fuerzas y toda nuestra energía, ¿no? Entonces, para poder continuar en esta defensa, sabemos que pues hemos tenido muchos logros. En mi caso, bueno, estuve en la cárcel, estoy libre con antecedentes penales, pero estamos libres los 5 compañeros. 18 años sin pagar la energía eléctrica, tenemos luz, a pesar de que nuestras demandas pues ha sido la energía eléctrica como un derecho humano, que no se ha logrado ni con el gobierno pasado, ni espero que con este gobierno
abran las puertas para tener diálogo con ellas o con ellos. Entonces, de cierta manera hemos logrado algunas cosas, ¿no? Que no ha sido en vano esta defensa de la vida, sino todo lo contrario, hemos logrado muchas cosas y que en mi caso yo he aprendido mucho, ¿no? Entonces yo dije que en mi escuela, yo me gradué en la cárcel, ¿no? Entonces, a veces la lucha, la defensa te caes, pero te levantas y te levantas con más fuerzas, ¿no? Entonces, pues las energías hay que seguirlas poniendo donde creemos que tenemos la razón y en los jóvenes y las jóvenes. Muchas gracias. En mi caso, por venir de donde vengo, yo diría que uno de los primeros retos que tenemos y de los primeros temas a trabajar es hacer una verdadera labor de disputa, de hegemonía cultural para reconectar personas con la trama de la vida. Lo digo porque vengo de un lugar donde culturalmente nuestro marco se ha construido pensando que las personas como que flotan por encima de la tierra y de los cuerpos, como que no hay ningún tipo, digo de forma mayoritaria, de conexión con la ecodependencia y la interdependencia, y ese es un elemento que es absolutamente crucial. Muy ligado con creo que un reto también importante es el compromiso con las necesidades, con la cobertura de las necesidades de todas las personas. En algunos trabajos que estamos haciendo, estamos viendo que precisamente la gente más empobrecida, la gente a la que le cortan la luz, a la que la echan los bancos de la casa por no poder pagarla, el problema que se encuentran, o el problema que nos encontramos, es que son personas que establecen como una diferencia, como una oposición clara entre la defensa de la tierra y la defensa de sus condiciones de vida, como si fueran distintas. Es decir, el discurso del desarrollo y del progreso, entendido como una constante explotación de la tierra y de los cuerpos, como una lógica de sacrificio de la tierra y de los cuerpos para que la economía crezca, ha calado de una forma tremenda y ahí tenemos un importante reto. Si no conseguimos, si no nos volcamos, las personas activistas, con la cobertura de las necesidades de vivienda, de alimento, de energía, de agua, de cuidados, de educación, de salud, de las personas que peor lo están pasando, yo creo que quien nos va a ganar la partida va a ser una ultraderecha que entra, digamos, precisamente sobre todos esos miedos y crece y se nutre de ellos, ¿no? El tercer elemento tiene que ver con la autogestión, ¿no? Necesitamos desarrollar al máximo posible dinámicas de autogestión. Hablo de economía social y solidaria, hablo de finanzas éticas. Hay algunos procesos de finanzas autoorganizados que están sirviendo para poner en marcha proyectos de personas empobrecidas y sostenerlos. Estoy hablando del cooperativismo, por ejemplo, que para mí es una cuestión absolutamente clave a la hora de desarrollar la autogestión, una autogestión que permita plantarle cara al poder, es decir, que permita tejer todo un vínculo de relaciones que permita plantarle cara al poder, ¿no? Un cuarto elemento que yo señalaría tiene que ver, también lo han señalado las compañeras, con el establecimiento de alianzas. Estamos intentando trabajar las alianzas entre colectivos, entre gente organizada, pero también lo que estamos llamando alianzas público-comunitarias, que no son la alianza con el presidente del gobierno, en nuestro caso, pero sí con personas que trabajan en las instituciones públicas y están de nuestro lado. Digamos, con estas personas desde la independencia y desde la autogestión creo que es importante establecer alianzas, ¿no? También creo que uno de nuestros grandes retos en este momento tiene que ver en la lucha contra el fascismo. Lo dije en la primera intervención. En Europa está creciendo de una forma extremadamente preocupante el fascismo, ¿no? Un fascismo que es misógino, que es claramente racista, un fascismo que ataca y denigra absolutamente todo lo que tenga que ver con la defensa de la tierra, es decir, que hace gala y celebra el talar árboles como si fuera una especie de símbolo, digamos, de la lucha y de los tiempos, ¿no? Y un fascismo que por momentos se está tornando extraordinariamente violento, ¿no? Nosotras
no habíamos sufrido, yo por lo menos no he conocido nunca, ataque a los cuerpos, sí ataques al prestigio, criminalización, denuncia, pero en contra de lo que estaban planteando Sara y Claudelis, hay que decir que nosotras hemos vivido con el privilegio de no tener miedo a que nuestras hijas les dañaran, ¿no? Y ahora ya eso ya no está tan claro, está empezando a haber también una importante amenaza, digamos, contra los cuerpos de las personas, y por eso me parece que la lucha y la organización contra las dinámicas de la ultraderecha y las dinámicas del fascismo son absolutamente claves, ¿no? Y por último, quiero decir que otra cuestión que me parece central es el utilizar y el, digamos, asumir con una profunda responsabilidad dos privilegios. Digamos que las políticas de la Unión Europea en este momento, cuando hablan de transición energética, cuando están hablando de la economía verde, de lo que están hablando es de la reactualización de un nuevo ciclo de acoso y de destrucción a los territorios de los pueblos del sur global, ¿no? Es decir, el litio, el oro, la minería, una buena parte de los megaproyectos de los que han hablado Sara y Claudelis son proyectos que están amparados por la Unión Europea bajo discursos verdes y de los derechos humanos y que reactualizan un colonialismo que no ha dejado de existir desde hace 500 años cuando los españoles llegaron a estos territorios, ¿no? Y que se ha perpetuado también en Asia, se ha perpetuado también en África. Yo creo que el privilegio es una gran responsabilidad y por eso nuestras organizaciones, la gente que actuamos en defensa de la tierra en los países del norte global, tenemos un privilegio y una responsabilidad con las personas que estáis luchando desde otros territorios, ¿no? Y creo que esa alianza es clave y un aspecto central es tratar de frenar proyectos que son ecocidas, que son racistas, que son coloniales en nuestros territorios, ¿no? Lo que está planteando la Unión Europea como propuestas verdes son propuestas de corte ecofascista, simplemente, aunque no se llamen así, ¿no? Y ese es un compromiso y una cuestión, desde luego, central para el movimiento del que yo formo parte, ¿no? Pues muchas gracias, compañeras. Gracias por compartir su palabra y su experiencia.